Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los textos más influyentes de la historia del constitucionalismo, El Federalista. Se trata de una obra escrita en 1787 y 1788 para defender la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, pero terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo, tratándose de una auténtica teoría del poder, de la libertad y del Estado constitucional. Si quieres entender por qué la Constitución limita el poder, por qué existe la separación de poderes, por qué los jueces pueden declarar inconstitucional una ley por contradecir la Constitución o por qué el poder debe dividirse para evitar abusos, tienes que conocer primero el federalista y el contexto norteamericano de aquel momento. Bien, ¿qué es el Federalista? El Federalista o The Federalist Papers es una colección de 85 artículos escritos por tres autores, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, que firmaban estos artículos bajo el seudónimo de Publius, en honor a Publius Valerius Publicola, uno de los fundadores de la República Romana y defensor de las libertades. Y tenía el objetivo inmediato de convencer a los ciudadanos, principalmente del estado de Nueva York, para que ratificaran la Constitución de Filadelfia que estaban elaborando. Pero en realidad estaban haciendo algo mucho más ambicioso: explicar cómo debía diseñarse un sistema constitucional para evitar la tiranía y el abuso de poder. En estos textos aparece por primera vez la idea fundamental de que el poder no solo debe organizarse, sino que además debe controlarse. El federalista introduce principios que a día de hoy parecen evidentes, como son la separación de poderes, el control judicial de la constitucionalidad de las leyes y la supremacía de la Constitución, y también el federalismo, una forma de organizar el poder político y de estructurar el Estado, distribuyendo el poder entre un gobierno central, la federación y unidades territoriales más pequeñas, como pueden ser los estados, provincias o cantones. Se basa en un pacto constitucional donde estas entidades comparten soberanía, manteniendo autonomía en sus asuntos internos, mientras delegan competencias nacionales a la federación. Bien, pero para entender el federalista debemos remontarnos a 1776. En ese momento, Estados Unidos aún no existía como país. Solo había 13 colonias británicas en la costa este de Norteamérica, gobernadas bajo el Imperio Británico: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estas colonias se extendían a lo largo de más de 1.500 kilómetros de costa atlántica y entre unas y otras había bosques inmensos y distancias muy largas. No había un gobierno común y evidentemente ni siquiera se sentían bajo una misma identidad común. Eran territorios muy distintos entre sí. En el norte predominaban los pequeños agricultores, el comercio marítimo y ciudades muy activas. En la zona central había colonias más comerciales o urbanas como Nueva York o Pensilvania, Filadelfia, y en el sur dominaban las grandes plantaciones agrícolas, basados en una economía muy diferente a la del norte. En realidad, aquellas colonias tenían más diferencias que elementos en común, y precisamente por eso unirse políticamente iba a ser un desafío enorme. Pero sí había una cuestión que tenían en común, y es que todas ellas dependían del Imperio Británico. Y eso cambia en 1776. Ese año, las 13 colonias declaran la independencia de Gran Bretaña, iniciando una guerra contra el imperio más poderoso del mundo en ese momento, el Imperio Británico. Tras varios años de conflicto, finalmente la guerra termina en 1783 con la victoria de los colonos y el reconocimiento de la independencia. Es por ello que el 4 de julio de 1776 se convirtió en la fecha o símbolo oficial de la independencia de las 13 colonias, porque es la fecha en la que los representantes de las 13 colonias británicas declararon públicamente que ya no reconocían la autoridad británica y se necesitaba un documento que justificara su ruptura con Gran Bretaña. Y fue Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, elegido para redactar la Declaración de Independencia, lo que sentó las bases para que más tarde las 13 colonias
se unieran bajo la Constitución de 1787 de Filadelfia y construir lo que luego será los Estados Unidos. Entonces, ahora, tras la guerra y la victoria de las 13 colonias, lo que tenemos son 13 estados independientes y surge un problema clave: cómo organizar políticamente estos 13 estados independientes. La primera respuesta fueron los artículos de la Confederación de 1781, que creaban una alianza muy débil entre estados. El Congreso no podía recaudar impuestos, no podía regular el comercio entre estados, no existía un poder ejecutivo fuerte e independiente, ni un poder judicial capaz de hacer cumplir la ley. Dependían, podemos decir, de la buena voluntad de los estados. Y esto generó deudas impagadas, conflictos comerciales, la falta de una moneda estable y rebeliones internas, como la rebelión de Seis en 1786. Entonces había un fuerte temor de que la Unión finalmente se desintegrara y fracasara. Es por ello que en 1787 se convoca la Convención de Filadelfia, con el objetivo inicial de reformar los artículos de la Confederación. Pero los delegados de los estados decidieron algo más ambicioso: redactar una nueva constitución que creara un gobierno federal fuerte, con poderes reales, que estableciera un poder ejecutivo independiente, que creara un poder judicial, que se reconociera la separación de poderes, un poder legislativo bicameral con Senado y Cámara de los Representantes, que permitiera recaudar impuestos y regular el comercio, y se garantizara la supremacía de la ley federal y de la Constitución. Entre los principales arquitectos de la Constitución tenemos a James Madison, considerado el padre de la Constitución, por su papel en diseñar la estructura federal y la separación de poderes; Alexander Hamilton, defensor de un gobierno central fuerte; y Benjamin Franklin, que mediaba entre posiciones opuestas y ayudaba a lograr los compromisos necesarios. El debate sobre la Constitución en realidad generó una división profunda, que llevó al surgimiento de dos grandes bloques. Por un lado, los federalistas, que defendían la Constitución, creían que sin un gobierno central fuerte la Unión se rompería, e incluían a Hamilton, Madison y Jay, autores de El Federalista. Y por otro lado, los antifederalistas temían un gobierno federal demasiado poderoso. Creían que el presidente podría comportarse como un monarca. Querían proteger la autonomía de los estados y las libertades individuales. Sobre todo, su gran crítica se centraba en que no hubiera una declaración de derechos, ya que para ellos eso era peligrosísimo. Aquí vemos algo muy interesante desde el punto de vista del constitucionalismo. Los antifederalistas no eran enemigos de la libertad, temían que el nuevo modelo que se instaurara traicionara precisamente la revolución que ellos acababan de lograr. Este debate fue intensísimo y no muy bien acogido al principio, especialmente en Nueva York, dado que se trataba de un estado clave para la ratificación de la Constitución, ya que era el estado más poblado y económicamente importante de los 13 y tenía influencia política sobre otros. Si Nueva York rechazaba la Constitución, podría motivar que otros estados también lo hicieran. Además, si Nueva York no ratificaba, también existía el peligro real de que la Unión empezara muy debilitada. Para los federalistas, perder Nueva York significaba que la Constitución pudiera fracasar antes de implementarse. Y Nueva York tenía una fuerte oposición antifederalista, que desconfiaba de un gobierno central fuerte. Por lo tanto, los federalistas necesitaban convencer a la opinión pública. Es por ello que se publicaron gran parte de los Federalist Papers en periódicos neoyorquinos. Es en este contexto, por tanto, donde surge el federalista. Artículos publicados principalmente en el estado de Nueva York, dirigidos a ciudadanos, a la opinión pública, a políticos, a cargos relevantes y a comerciantes influyentes, con el único objetivo de salvar la Constitución y convencer de la necesidad de su ratificación. Entonces, los autores en estos artículos explicaban cómo organizar y cómo limitar el poder, la separación de poderes, cómo proteger la libertad y los derechos, cómo evitar la tiranía y el abuso de poder, y justificaban la necesidad de una fuerte unión con un gobierno central federal fuerte, lo que fue especialmente decisivo
para la posterior ratificación finalmente de la Constitución. Por lo tanto, los Federalist Papers no eran únicamente textos académicos abstractos, eran en esencia una campaña intelectual para salvar la Constitución. En resumen, Estados Unidos nace de la unión de estos 13 estados independientes. La Constitución de 1787 de Filadelfia crea un estado federal moderno con separación de poderes y supremacía de la ley federal y de la Constitución. Además, consideramos la Constitución de 1787 de Filadelfia como la primera constitución democrática moderna, con fuerza jurídica real. En Europa, esta idea tardó mucho más en consolidarse, llegando incluso un siglo después. La Constitución aquí en Europa seguía siendo vista como únicamente un documento político, sin fuerza jurídica real y sin capacidad real de imponerse sobre las leyes ordinarias, es decir, predominaba la ley. Y el Federalista es la guía teórica escrita por aquellos pensadores, Hamilton, Jay y Madison, que explica cómo funciona la Constitución y cómo se organiza. De esta manera, los 13 estados independientes aceptaron dejar atrás su estatus de confederación para formar una verdadera federación. Pero hemos de tener en cuenta que no fue un proceso fácil. En su momento, la Constitución enfrentó mucha oposición. Por eso fue tan importante la labor del federalista de convencer pacíficamente a la población. Y es aquí donde el conjunto de artículos que integran el federalista jugaron un papel decisivo y fundamental para la ratificación del texto constitucional y el nacimiento de este nuevo Estado. Hasta aquí la primera parte de los Federalist Papers. En el próximo vídeo profundizaremos en el contenido de cada uno de los artículos y en lo esencial para entender las ideas que sentaron las bases para el constitucionalismo moderno y que más tarde, años más tarde, llegaría a Europa. Muchas gracias por la atención, por escucharme. No olvides darle like si te ha gustado, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.